No esperaba gratitud. Nunca lo esperé. Pero tampoco imaginé que el final de todo sería tan frío. Cuando me encontré con una bolsa en la mano, parada en la puerta de la casa que ayudé a construir, y me pedían que me fuera como si fuera un peso muerto, fue entonces cuando comprendí que, por mucho amor que des, no garantiza nada. El amor no protege contra la ingratitud. Mi nombre es Margaret Turner. Tengo 58 años y durante más de 3 décadas mi vida ha girado en torno a una única misión: cuidar a mi hijo, Isen. Él no nació de mí, sino de mi elección. Estaba trabajando como asistente de limpieza en un hospital cuando encontré a ese bebé solo, sin nadie más. Tenía una grave enfermedad cardíaca y nadie lo quería. La trabajadora social dijo que lo enviarían a un refugio y que probablemente no duraría mucho. No pude aceptar eso. Regresé a casa, lo pensé durante días y luego le pedí que me dejara quedar con él. Proceso difícil, lleno de burocracia, pero lo logré. Y aunque ganaba poco, viviendo en un cuarto alquilado en la parte trasera de una casa, me prometí que él tendría todo lo que yo nunca tuve. Dejé fuera muchas cosas. No viajé, no me volví a casar, no fui a la universidad, no seguí ninguno de los sueños que tenía cuando era joven. Hice trabajos esporádicos, limpiando, cuidando ancianos, cocinando para otros, todo al mismo tiempo. Pasé noches enteras en el hospital con él, haciendo campaña para recaudar dinero para la cirugía que necesitaba cuando tenía 5 años. Dormía en sillas duras con miedo de dejar de respirar en mitad de la noche, y nunca me importó lo que no tenía. Para mí era suficiente verlo sonreír, correr, ir a la escuela. Él creció bien. Se convirtió en un chico guapo e inteligente. Estudié en buenos colegios porque insistí en trabajar en lugares donde los jefes pudieran ayudarme con una beca o descuento. Y aunque sabía que nuestra vida era sencilla, me aseguré de que nunca se sintiera menos. Cuando comencé a trabajar como ama de llaves en Millie's Empty Dancings, la casa de una familia adinerada, la de la casa, la señora Esther, me trató con un respeto que nunca antes había recibido. Me quedé allí 18 años. Ella me escuchó, confió en mí sus secretos y me trató como a un miembro de la familia. Y cuando ella falleció, me dejó una herencia que nunca podría haber imaginado. Pero nunca cambié por eso. Seguí viviendo de la misma manera, con el mismo abrigo viejo, las mismas zapatillas gastadas. Ni siquiera Isen lo sabía, porque en el fondo pensé, sí, un día él necesita ayuda, yo puedo ayudarlo. Guardé ese dinero como escudo, pero lo que no sabía era que el enemigo vendría de donde menos lo esperaba. El día en que todo se vino abajo, empezó como cualquier otro. Me desperté temprano, como siempre lo hacía. Preparé café, organicé la cocina, hice las camas, aunque Nicole, la esposa de Isen, empezó a decir que yo era más un estorbo que una ayuda. Aún así, mi cuerpo ya estaba acostumbrado a la rutina. Lo cierto es que en esa casa hacía mucho tiempo que yo era invisible. Caminé por las habitaciones y nadie me notó. Cuando se dieron cuenta, fue para hacer algunas críticas disfrazadas de consejos. Necesitas descansar más. Te estás haciendo viejo, ¿sabes? Escuché todo y tragué saliva con dificultad. No se trataba de la casa, ni de la comida, ni de la comodidad. Fue para mi hijo, y aunque no me defendió de la rudeza de Nicole, ni de las miradas de desprecio de su suegra, la señora Susan permanecía allí, firme. Yo creía que era solo una fase, que estaba presionado, cansado, no sé. Siempre ponemos excusas para las personas que amamos, pero ese día llegó con un sobre en la mano, se sentó conmigo en la mesa de la cocina, algo que no había hecho en meses, y con calma me dijo que la situación estaba difícil, que Nicole estaba embarazada y que era hora de vivir mi propia vida. Él lo llamó libertad, pero para mí sonó a abandono. Me dijo que me encontraría un pequeño cuarto en una pensión decente, me pagaría 3 meses por adelantado y que después tendría que valerme por mí misma. Escuché todo en silencio. Ni siquiera lloré en ese momento. Me quedé mirándolo fijamente. Y por primera vez vi a mi hijo como un extraño, como alguien que nunca me conoció realmente. No dije que tenía dinero,
No grité, no me defendí. Me levanté, cogí mi bolso, donde siempre guardaba mis cosas esenciales porque en el fondo sabía que ese día podía llegar, y me fui. Nicole ni siquiera me miró. Y la señora Susan incluso tuvo el descaro de comentar que ya era hora. Esta mujer ya pasó su fecha de caducidad. Me fui sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del autobús con el corazón hecho pedazos, pero con la cabeza en alto. El dolor era inmenso, pero mezclado con él había una sensación nueva, casi incómoda, alivio. Por primera vez en años, no estaba atado a nadie. Yo era libre. Y en ese momento, aunque sangraba por dentro, tomé una decisión. Si me echaban pensando que era una molestia, una anciana sin valor, iban a descubrir por las malas que habían subestimado a la persona equivocada. Fui directo a la estación de autobuses. No quería pasar junto a nadie que me conociera, ni escuchar esas frases de lástima o de consuelo que solo empeoran todo. Tomé un autobús hasta el centro de la ciudad y al bajarme entré en el primer hostal que encontré. Era sencillo, con sábanas un poco desgastadas y un fuerte olor a desinfectante, pero me acogió. Me arrojé sobre aquella cama como quien cae en un agujero oscuro, sin saber qué había en el fondo. Lloré todo lo que no había llorado delante de ellos. No por lo que perdí, sino por el tiempo perdido, por las palabras que me tragué, por los cumpleaños que pasé sola haciéndole una tarta, por los gracias que nunca llegaron. Me sentía avergonzada por haberme borrado tanto para encajar en una vida que ya no era mía. Pero esa mañana, con los ojos hinchados y la espalda doliendo de tanto llorar, recordé algo en lo que hacía tiempo que no pensaba. Doña Irene. Ella fue mi jefa durante casi 20 años. Una mujer rica, culta, incluso excéntrica, pero con un corazón poco común. Cuando enfermó, me llamó a su lado y me dijo: «Margaret, me has cuidado como a una hija. Esto es tuyo». Y me entregó un sobre con los documentos de un testamento. Nunca se lo dije a nadie. Lo guardé como quien guarda un secreto sagrado. No quería que la gente pensara que estaba con ella por interés propio. Seguí trabajando en la casa hasta el final. Y luego volví a mi rutina habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero ahora, sentada en aquella cama barata, con mi mundo al revés, comprendí que quizá la señora Irene había previsto todo esto, como si supiera que un día, cuando nadie me quisiera más, ese regalo sería mi clave para empezar de nuevo. Al día siguiente me puse mi ropa más modesta, me recogí el pelo con mi vieja pinza y fui al banco. El gerente tardó unos minutos en reconocerme. Al fin y al cabo, hacía años que no iba allí, y la última vez fue solo para retirar dinero de mi sueldo. Pero cuando le entregué los documentos de la cuenta y los papeles del testamento, su mirada cambió. De repente, la mujer invisible, con ropa y zapatos gastados, se convirtió en la señora Margaret. Me llevó a una sala privada, me ofreció café. Era el mismo gerente que apenas me había dicho buenos días años atrás, y allí, mientras hablaba de los valores, inversiones y propiedades que doña Irene había dejado a mi nombre, sentí que el suelo se movía. No fue deslumbrante, fue realmente impactante. La cantidad fue mucho mayor de lo que imaginaba, y todo quedó legalmente registrado, sin ningún asunto pendiente, sin ninguna disputa. La señora Irene había sido cuidadosa y previsora. Ella me había dejado protegido. Y por primera vez me di cuenta de lo que eso significaba. Ya no dependía de nadie. Ya no necesitaba preguntar ni justificar mi existencia. Salí de ese banco con la cabeza llena, pero con paz mental. Compré un bolso nuevo, sencillo, pero mío, y un cambio de ropa decente. Entré a un restaurante sin sentirme fuera de lugar. Pedí un plato caliente y comí lentamente, saboreando cada bocado como si reconectara con la vida. La verdad es que no quería venganza, solo quería volver a existir, pero a medida que pasaban los días y recordaba todo lo que había tragado en silencio, las humillaciones, los portazos, las veces que me fui a la cama sin cenar porque Nicole decía, no había tiempo para preparar un plato para una persona más. Algo dentro de mí cambiaba. No buscaría justicia con ira. Yo iría a buscarlo con dignidad, y la dignidad, en ese momento, significaba dejar que el mundo supiera quién era Margaret Turner. No,
la ex ama de llaves. No es la madre abandonada, pero la mujer que había sobrevivido a todo y que ahora iba a vivir como merecía. El primer paso que di fue visitar una agencia inmobiliaria. No quería cualquier casa. Quería un lugar donde pudiera respirar profundamente y recordarme cada día que ya no era invisible. Entré en uno de los lugares más caros de la ciudad, solo para ver si todavía me dolía que me trataran como alguien que no pertenecía. Y no tardó mucho en empezar a doler. La recepcionista ni siquiera me miró correctamente. Ella me ofreció un folleto de pequeños apartamentos en los suburbios, aunque no pregunté. Y cuando le pregunté por mansiones en la zona de lujo, se rió. Como si hubiera contado un chiste. Estas propiedades están reservadas para clientes con perfil, dijo, mirando desde mis sandalias gastadas hasta mi moño improvisado. Sonreí. No porque me pareciera gracioso, sino porque estaba claro que todavía quedaba mucho por romper. Pedí hablar con un corredor y ella, de mala gana, llamó a una joven llamada Chloe. Educado, pero arrogante, el tipo que mide a las personas por el bolso que llevan. Me llevó a visitar 3 casas, sin entusiasmo, como si estuviera perdiendo el tiempo, y durante todo el viaje intentó convencerme de ver algo más dentro de su realidad, hasta que nos detuvimos frente a una mansión con columnas de mármol y una piscina infinita. Miré ese lugar y sentí que estaba allí. Chloe me miró con desdén y dijo, «Esta casa fue visitada ayer por un par de empresarios. Probablemente se venderá hoy». Pregunté el precio. Ella dijo, con ese tono burlón oculto, «22 millones». Y entonces dije, «Bueno, entonces prepara los papeles. Quiero pagar en efectivo». Su expresión se congeló. La recepcionista casi dejó caer el teléfono cuando se enteró. Y fue allí, en ese momento, que sentí que una parte de mí volvía a su lugar. No se trataba de demostrar que tenía dinero. Se trataba de demostrar que nunca fui lo que ellos pensaban. Compré la casa. Y compré otro también, más privado, donde pudiera estar en paz. Porque después de una vida de vivir para los demás, ahora quería vivir para mí. En los días siguientes me retiré. No por vergüenza, sino por necesidad. Necesitaba silencio para escuchar mi propia voz, aquella que había sido apagada durante tantos años por las demandas de los demás. Pasé horas sola, recorriendo las habitaciones de la nueva casa, todavía vacías, pero llenas de posibilidades. Toqué el papel pintado, abrí las ventanas, sentí el sol golpeando mi cara como si fuera un abrazo. Me permití el lujo de no hacer nada por un tiempo. ¿Y sabéis qué fue lo más extraño? Me di cuenta de que ya no sabía descansar. Mi cuerpo fue condicionado para moverse, para servir, para limpiarse, para justificarse. Me despertaba temprano y me sentía inquieto, como si estuviera haciendo algo malo con solo existir, pero poco a poco fui dando permiso. Compré un piano viejo, uno de esos de madera oscura que me recordaban a mi infancia. Solía jugar a escondidas en la casa donde crecí, antes de que la vida me alejara de todo. Reaprendí las notas, sola, tranquilamente, y en esa casa solo existíamos yo y la música. Por primera vez nadie me interrumpió, nadie me dijo que me callara, y fue en esos momentos que llegaron las lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Yo estaba vivo. Me que había encontrado a mí mismo de nuevo, y aún con todas las cicatrices, era como si estuviera reconstruyendo la Margaret que fue enterrada allí, en los años de silencio, en las habitaciones sofocantes de las casas donde serví. No le dije a nadie dónde estaba, ni siquiera a las pocas personas que todavía me respetaban. Quería desaparecer del radar por un tiempo, y fue durante este periodo que Aizen comenzó a moverse. Aún no sabía los detalles, pero ya estaba empezando a molestarse por el hecho de que ya no podía rastrearme. No respondía a los mensajes, no contestaba las llamadas y para él eso era inaceptable, porque en el fondo mi silencio era lo único que no podía controlar. Y ahí fue cuando las tornas empezaron a cambiar, incluso aunque él creía que estaba al mando. No tardaron mucho en empezar los mensajes indirectos. Primero vinieron de Nicole, quien me envió un mensaje cortante, diciendo que la familia estaba preocupada y que sería cortés de mi parte explicarme. «Explícamelo, después de todo lo que hicieron».
Después de echarme de esa casa como si fuera una carga inútil, me quedé en silencio, porque en ese momento el silencio era mi escudo y mi fuerza. Cuando se dieron cuenta de que no tenía efecto, Isen comenzó a probar el camino de la culpa. Envió un mensaje de audio diciendo que lo sentía, que las cosas se salieron de control, que estaba bajo presión, que Nicole y Susan tenían demasiada influencia. Incluso dijo que me extrañaba, y tal vez, en otro momento, eso me habría sacudido. Pero ahora lo vi claramente, todo era una actuación. Isen siempre ha tenido esta capacidad de distorsionar las fantasías para parecer una víctima. Yo era la madre, pero él me trataba como si fuera una extensión de sus necesidades. Cuando necesitaba que me cuidaran, me convertí en una molestia, y ahora que empezaba a sospechar que no era tan indefensa como parecía, quería recuperar el control, excepto que el tiempo del control ya había pasado. Había vivido para él toda mi vida. Ahora vivía para mí. Borré los audios, bloqueé los números, y por primera vez en muchos años dormí con la conciencia tranquila. No porque di una respuesta, sino porque ya no necesitaba darla. La verdad es que sabía exactamente lo que venía. Isen nunca aceptó perder, y cuando se dio cuenta de que no podía manipularme en privado, lo hizo público. Fue entonces cuando decidió convertir nuestra historia en una telenovela y presentarse como el buen tipo agraviado. El primer vídeo apareció una mañana. Acababa de preparar mi café, todavía en pijama, cuando un ex compañero de trabajo me envió el enlace. Era Isen, sentado en el sofá de mi antiguo salón, el mismo del que me hicieron salir sin siquiera un vaso de agua, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. El título decía: abandonado por la única persona que se suponía que me amaría incondicionalmente. Comenzó el vídeo hablando de nuestro pasado difícil, nuestra pobre infancia, lo dura que había sido como madre, pero que ahora entendía que había hecho lo mejor que pude. Dijo que me perdonaba, que solo quería una oportunidad de reconciliación. Y entonces soltó la bomba, que yo había desaparecido. Había dejado a todos sin noticias y vivía escondida con un dinero que, según él, era sospechoso. Eso me hizo sentir enfermo, no por la exposición, sino por el frío. Fue un teatro completo, cuidadosamente montado, con cortes bien hechos, una banda sonora triste y hasta imágenes antiguas nuestras, tomadas sin mi consentimiento. Yo, vestido con uniforme de servicio, él con cara de niño frágil. El título lo hacía parecer un huérfano abandonado por una madre codiciosa. En menos de una hora, el vídeo tuvo miles de visitas. En 2 días superó el 1.000.000. Los comentarios fueron una mezcla de apoyo y odio. La gente me llama monstruo, madre ingrata y cazafortunas. Algunos dijeron que me deberían demandar, otros le ofrecieron apoyo, como si hubiera hecho algo criminal. Lo que más dolió no fue la mentira en sí, sino la velocidad con la que se propagó. Estaba siendo destruida en una plaza pública por alguien a quien creé, alguien a quien sané, alguien a quien amaba más que a mí misma. ¿Y por qué todo esto? Porque no soportaba la idea de que yo pudiera ser feliz sin él. Porque en el fondo Isen nunca me vio como una persona, me vi a mí mismo como un recurso. Y cuando el recurso se emancipa, el ego del ingrato se desespera. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por indignación. Me senté en mi nueva sala, en mi sillón favorito, y miré la pantalla de la computadora portátil, leyendo cada comentario, cada absurdo. Me invadió una mezcla de ira y tristeza. Ira por todo lo que estaba haciendo y tristeza por darme cuenta de lo mucho que me había sacrificado por alguien que al final solo me veía como una escalera. Podría permanecer en silencio. Podría esconderme, cambiar mi nombre, borrar todo, pero eso no fue lo que elegí. En lugar de eso, abrí un documento en mi computadora y comencé a escribir. Palabras sencillas y verdaderas. Escribí sobre la adopción, sobre el hospital, sobre las noches de insomnio cuidando a un bebé que apenas podía respirar. Escribí sobre los costosos medicamentos que compré por no comer. Escribí sobre la vez que vendí mi único anillo familiar para pagar su factura de seguro médico. Escribí sobre las temerosas mañanas tempranas
sobre las fiestas a las que nunca fui, sobre las invitaciones que rechacé, sobre los amores que perdí por mi ciega dedicación a ese muchacho. Y lo más importante, escribí sobre la humillación de ser expulsada de la casa que yo misma había limpiado durante 30 años, tratada como una don nadie. No fue una respuesta enojada. Era la verdad, con calma, con pruebas, con fechas, con fotos. Y así lo decidí. Si él usaba Internet como escenario, yo lo usaría como espejo. Al día siguiente abrí un canal sencillo con mi propio nombre, sin edición, sin guión, sin banda sonora. Me senté frente a la cámara y comencé a contar mi historia, desde el principio. Ningún drama ensayado, ningún llanto forzado, simplemente la realidad. Y allí, en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Porque la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre trae paz. Y por primera vez en décadas, finalmente estaba contando mi versión de la historia, la versión que siempre se propuso ocultar. Pensé que nadie me vería. Al fin y al cabo, ¿quién querría escuchar a una mujer de unos 60 y tantos años, hablando con voz tranquila y sin maquillaje sobre pañales para adultos, facturas vencidas y noches de insomnio junto a una cuna? Pero lo que pasó me sorprendió. En menos de 24 horas, el vídeo tuvo más de 10.000 visualizaciones. El segundo día, 50.000. Y al final de la semana, tenía más de 100.000 suscriptores. La gente empezó a comentar cosas que me emocionaban. Las mujeres dicen que también criaron a sus hijos solas, que las dejaron atrás después de toda una vida de sacrificios. Hombres pidiendo disculpas a sus propias madres por no reconocer todo lo que hicieron. Personas de todas las edades dijeron que, por primera vez, estaban escuchando el otro lado de la historia. La verdad tiene una forma silenciosa de tocar a la gente. No es necesario gritarla ni atacarla. Simplemente existir. Y eso fue lo que hice. Existí con mi historia. Le mostré las cartas del hospital, las facturas viejas, los vídeos caseros de Isen cuando era niño, con esa sonrisa que me hacía olvidar cualquier cansancio. Incluso le mostré una grabación que había hecho accidentalmente, años atrás, donde decía que solo estaba conmigo por conveniencia, riéndose con un amigo por teléfono. Eso cayó como una bomba. La gente empezó a dudar de su versión. Los seguidores disminuyeron, los patrocinadores desaparecieron y la rápida fama se convirtió en una nube de polvo. Pero no lo celebré. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. No quería verlo sufrir, solo quería que me contaran las cosas como realmente eran. Que el mundo sepa que no siempre es la víctima la que llora, y que una mujer pobre, silenciosa e invisible también tiene voz. Solo hay que tener el coraje de usarlo. Fue entonces cuando Nicole reapareció. No con una disculpa, no con un gesto de humildad, sino con una amenaza velada. Me envió un mensaje diciendo que todo esto podría parar si eliminaba los videos, e hizo una declaración reforzando lo bien que siempre me han tratado. Él quería que yo mintiera, que borraría mi historia a cambio de silencio. Fue absurdo. Esa misma mujer que me ignoraba en su propia cocina, que me trataba como a un mueble, ahora venía a rogarme con hermosas palabras llenas de veneno que protegiera la imagen pública de su marido. Leí todo el mensaje con calma, respiré profundamente y lo borré. No respondí, porque aprendí que a veces el grito más fuerte es el silencio. Y mi silencio dolió más que cualquier respuesta, pero en el fondo me afectó. Me dio una punzada de tristeza pensar que, incluso después de todo, todavía creían que podían manipularme. Todavía me veían como la solterona que no sabía imponerse y que aceptaba todo en silencio. Pero Margaret se había quedado atrás. El que callaba, el que se acobardaba, el que se tragaba ranas, ya no existía. Pasé tanto tiempo creyendo que mi valor dependía del amor de mi hijo que me olvidé de mirarme con mis propios ojos. Ahora, por primera vez, me sentí completo sin necesitar el afecto de nadie. ¿Fue difícil? Por supuesto. Duele admitir que alguien que criaste con tanto amor sea capaz de hacerte tanto daño. Pero también fue liberador. Ya no le debían. Decidí continuar con el canal, pero no seguir hablando de Aizen. Eso ya había terminado. Mi enfoque ahora era diferente.
demostrar que es posible empezar de nuevo a cualquier edad. Comencé a grabar videos sencillos de mi vida cotidiana, mostrando cómo organizaba mi nuevo hogar, cómo me redescubría como mujer, como artista, como persona. Publiqué mi primer vídeo tocando el piano en mi año. Estaba temblando. Las manos no obedecieron como antes, pero la emoción era la misma. Y cuando empezaron a llegar comentarios diciendo que mi música había hecho llorar a alguien o recordado a su propia abuela, supe que estaba haciendo algo que tenía significado. Un caballero escribió que su hija, que era pianista y murió joven, solía tocar la misma canción que yo. Dijo que se sintió abrazado, como si su hija estuviera allí con él nuevamente por un momento. Lloré leyendo eso, porque me di cuenta que mi historia, mis traumas, mi dolor, se estaban convirtiendo en algo más grande. Ya no eran solo mis heridas, eran puentes. Y eso me dio una nueva razón para levantarme de la cama cada día. Comencé a recibir cartas físicas, flores, incluso invitaciones para entrevistas, todas rechazadas por ahora. No quería la fama. Yo quería la paz. Por primera vez, pude elegir qué hacer con mi tiempo. ¿Y sabéis qué fue lo que más me sorprendió? Empecé a reír de nuevo, de cosas tontas, de películas antiguas, de mí mismo. Fue como si, después de tanto tiempo viviendo para alguien más, finalmente me hubiera permitido vivir para mí. Y mira, no era demasiado tarde. Nunca lo es. Fue por esos días que me reencontré con doña Elvira, una vieja amiga de mi primera jefa, doña Beatriz, la misma que me dejó la herencia. Ella había visto mi vídeo por casualidad, por sugerencia de su nieta, y me reconoció inmediatamente. Me envió una carta escrita a mano, con esa elegante letra antigua, diciendo que me recordaba como la niña de ojos tristes y manos incansables. Eso realmente me impactó, porque incluso después de tantos años, alguien había visto algo más allá de mi delantal. Ella me invitó a su casa a tomar un café y cuando llegué me trató como a un igual, sin mirar hacia abajo, sin formalidad exagerada. Hablamos durante horas. Me contó historias de su juventud. Me mostró fotos antiguas de Beatrice, a quien no había visto en décadas. Y dijo algo que se me quedó grabado. No solo heredaste una fortuna, querida, heredaste confianza. Beatrice confiaba en ti más que en cualquier otro miembro de su familia. Eso dice mucho de ti. Eso me conmovió, porque durante mucho tiempo pensé que solo me valoraban cuando servía a alguien, pero esa frase cambió algo en mí. Regresé a casa con una sensación diferente, de pertenencia, de reconocimiento, no porque ahora tuviera dinero, sino porque la gente finalmente veía a la mujer detrás de la criada. Y más que eso, me veía a mí mismo de manera diferente. Por primera vez me miré al espejo y vi a alguien fuerte, alguien completo, alguien que sobrevivió a todo y aún así siguió amando. Él siguió creyendo. Y eso para mí fue el mayor símbolo de victoria. Fue después de este reencuentro con doña Elvira, cuando me armé de valor para hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar la tumba de mi madre. No había estado allí durante más de 2 décadas. Siempre inventé una excusa, siempre me convencí de que no tenía tiempo, pero la verdad es que me daba vergüenza. Avergonzada de no haber seguido sus consejos, de haber dejado que mi vida girara en torno a alguien que al final me descartó. Llegué al cementerio con un ramo de flores amarillas, sus favoritas. Aquel lugar olía a tierra mojada y a silencio. Un silencio que pesaba muchísimo. Me arrodillé sobre la hierba medio seca, limpié la lápida con un pañuelo y me quedé allí, sin saber qué decir. Pero al mismo tiempo, todo dentro de mí parecía querer salir a la vez. Lo conté todo, que adopté un niño, que luché por él con todas mis fuerzas, que fui humillada, expulsada, ignorada, pero también cambié las cosas. Encontré fuerza donde pensaba que solo estaba cansado. Y, en medio de aquellas palabras que nadie escuchó, sentí algo que hacía tiempo que no sentía. Paz. No es la paz de alguien que está insensible, sino la paz de alguien que sabe que hizo lo mejor que pudo, incluso cuando el mundo entero dijo que no era suficiente.
Antes de irme le prometí que ya no viviría para los, que iba a pensar por primera vez en mí. Y de alguna manera sentí que ella me escuchaba. O al menos, quien me perdonó. Salí de allí sintiéndome más ligero, como si hubiera dejado un peso allí en esa tierra, un viejo peso que llevaba encima sin darme cuenta. A medida que pasaban las semanas, descubrí pequeños placeres que la vida sencilla nunca me había permitido explorar. Comencé a estudiar piano nuevamente, sola, en las primeras horas de la mañana. El sonido de aquel instrumento que había permanecido apagado durante tantos años, ahora parecía traer de vuelta partes de mí que habían sido olvidadas. Me sentaba allí, en la gran sala de la nueva casa, con las luces atenuadas, y dejaba que mis dedos recorrieran las teclas con la misma delicadeza con la que cuidaba las medicinas de Isen o preparaba la cena que le gustaba. Pero ahora ese gesto ya no era para nadie más, era para mí. Y, en esa rutina silenciosa, comencé a escribir también. Tomaría un cuaderno y escribiría recuerdos, frases al azar, pedazos de mí que necesitaban salir. Fue como si me estuviera reconstruyendo capas, una por una, sin prisa. Fue durante este proceso que me di cuenta de cuánto nos borramos a nosotros mismos para encajar en la vida de otras personas. Y qué peligroso es vivir solo del papel que nos dan. Durante 30 años fui la madre de Aisen. Entonces me convertí en la ex ama de llaves, la anciana rechazada. Pero ahora finalmente estaba descubriendo quién era Margaret, no la Margaret que sirvió, que se rindió, que guardó silencio, sino la que soñó, la que sintió ira, la que tuvo talento y voluntad. Este redescubrimiento fue más duro que cualquier humillación que haya enfrentado jamás, porque levantarse cuando te derriban es una cosa, pero mirarse a uno mismo, después de tanto tiempo siendo invisible, y permitirse existir verdaderamente, eso requiere coraje. Y yo estaba dispuesto a hacerlo, por primera vez. La noticia de que había comprado 2 mansiones al contado, en el mismo barrio donde tantas veces me habían tratado como invisible, se difundió más rápido de lo que hubiera podido imaginar. Al principio eran solo chismes entre vecinos, especulaciones sobre quién había heredado qué, chismes típicos de gente que siempre ha tenido demasiado tiempo y opinión. Pero bastó una foto mía saliendo de la inmobiliaria con la cabeza en alto, publicada sin mi autorización, para que todo Internet se volviera loco. Yo, que durante años solo fui vista cargando equipaje de otros, ahora era la misteriosa ex ama de llaves que se convirtió en millonaria. Algunos intentaron pintarme como un gorrón, otros como una especie de cenicienta fallecida. La verdad, como siempre, nadie la quiso saber, pero yo lo sabía, y eso era lo que importaba. La agente inmobiliaria que me humilló, Chloe, la sobrina de Susan, tuvo que tragarse cada palabra venenosa que me dijo. Se aseguró de llamarme, tratando de ser amable, y ofreciéndome descuentos especiales en otras propiedades de alto nivel. Escuché todo con calma y al final simplemente respondí, gracias, pero prefiero que me atienda alguien que sepa tratar a las personas como personas. Y colgué. Fue la primera vez que me defendí con elegancia, sin disminuir mi importancia. No grité, no lloré, no supliqué. Acabo de establecer un límite. Y ese fue uno de los sentimientos más liberadores de mi vida. Gente como Chloe, Susan y hasta el propio Isen estaban acostumbrados a mi versión cansada, dócil, servil. Nunca imaginaron que un día yo podría ser la mujer que entra a una oficina con la cabeza en alto, con dinero en el bolsillo y dignidad en los ojos. Y fue precisamente por eso que mi cambio de actitud les molestó tanto. No se trataba solo de dinero, se trataba de mi regreso a la existencia, y eso, para ellos, era imperdonable. No tardó mucho en reaparecer. Isen, con la misma cara de buen humor que usaba cuando quería algo, los ojos llorosos que siempre me hacían sentir débil, y esa forma ensayada de hablar como si estuviera muy arrepentido. Me dio cita a la fuerza, llamó a la puerta sin avisar y yo, todavía con el corazón vacilante, le dejé entrar. Vino con un ramo de flores baratas y un discurso preparado. Dijo que lo sentía mal por haberme tratado así, que Nicole y Susan lo habían influenciado demasiado. Lloró.
como si las lágrimas fueran suficientes para borrar los años de desprecio, los días que me dejó muriendo de hambre en el garaje, las veces que fingió no escuchar cuando le pedí que la tratara con respeto. En el pasado, esto me habría desmantelado, lo habría perdonado en ese mismo momento, tal vez incluso me habría culpado por algo, pero no ahora. Lo miré y vi a un hombre que solo regresó cuando descubrió que su pobre madre ahora era millonaria. Un hijo que ni siquiera apareció para ver si tenía un lugar donde dormir, sino que aparece como si lo único que tuviera que hacer fuera disculparse y todo volvería a la normalidad. Intentó tocar mi mano. Retrocedí. Ella dijo que lo amaba, sí, porque el amor de una madre nunca desaparece, pero el amor no es una justificación para la falta de respeto, ni una excusa para el abuso emocional. No quieres mi presencia, quieres mi fortuna, y eso, Isen, no lo tendré. Fue la frase más dura que he dicho en mi vida, y sin embargo, lo más necesario. Vi la sorpresa en sus ojos, la primera vez que alguien te dijo no, sin miedo, y en ese instante lo supe. La antigua Margaret se habría rendido, la de ahora ya no. Se fue sin decir nada más, pero su silencio no duró mucho. En menos de una semana, comencé a recibir mensajes de conocidos, algunos de apoyo, otros confundidos, preguntándome si realmente había abandonado a mi hijo. No lo entendí, hasta que un viejo amigo me envió un enlace a un vídeo. Era Isen. Sentado en un banco del parque, con aspecto abatido, decía que había sido rechazado por su propia madre adoptiva, que lo había criado con promesas de amor incondicional, pero ahora, después de hacerme rica, lo había descartado como si fuera una molestia. Él lloró. Dijo que estaba desconsolado y que solo quería reconstruir la relación. El vídeo tuvo más de 300,000 visitas y en los comentarios un montón de gente me llamó ingrata, madre fría y oportunista. Mi nombre se convirtió en sinónimo de crueldad para aquellos que solo conocían su versión de la historia. Fue como recibir un puñetazo en el estómago sin saber de dónde venía. Yo, que siempre había vivido lejos de las redes sociales, de repente era objeto de atención por parte de youtubers, influencers, familiares, perfiles que ni siquiera me habían visto en sus vidas. Isen ganó seguido invitaciones para entrevistas y comenzó a hacer transmisiones en vivo contando nuestra historia con una mirada triste y una narrativa llena de vacíos y mentiras. ¿Y yo? Vi mi dignidad pisoteada en una plaza pública, sin siquiera abrir la boca. Fue cruel, humillante, pero más que eso, fue revelador. Allí, en ese linchamiento digital, comprendí que no solo quería mi dinero, quería controlar mi imagen, mi historia, y eso no lo permitiría. Nunca he sido alguien que se exponga. Siempre pensé que la dignidad se demuestra en el silencio, pero allí, viendo mi nombre arrastrado por aquellos que yo mismo había creado, comprendí que callar era lo mismo que consentir. Entonces, por primera vez en mi vida, encendí una cámara y decidí hablar. Sin maquillaje, sin guión, sin lágrimas forzadas, solo yo, mi historia y la verdad. Comencé contando la historia del día que encontré a Isen en el hospital, con apenas unos meses de edad, rechazado por todo. Mostré los informes médicos, las recetas, las facturas que afronté sola. Le mostré fotos antiguas, yo con bolsas bajo los ojos, sosteniéndolo en mis brazos, él con el pecho cubierto de vendas. Le conté los trabajos que acepté por necesidad, las noches que no dormí por miedo a que muriera, las veces que tuve que pedir dinero prestado para comprar medicina. Luego hablé de la humillación que había experimentado en los últimos años, él tratándome como a una empleada doméstica en la casa que yo había ayudado a construir, su esposa prohibiéndome entrar a la cocina, mi suegra diciéndome que me callara delante de mis nietos. Mostré capturas de pantalla de mensajes fríos, grabaciones de audio donde me decían desaparecer y no hacer una escena. Cada pieza de mi historia estaba allí, sin exageraciones, sin distorsión, solo verdad. No pedí misericordia, solo les pedí que vieran el otro lado. Y cuando terminé de grabar, sentí como si mi corazón se acelerara, como si hubiera saltado a un abismo. Pero en el fondo yo lo sabía. Esto no era una exposición.
fue supervivencia. Era la única manera que tenía de recuperar mi nombre, mi paz y, lo más importante, mirarme al espejo sin sentir vergüenza de lo que había aceptado en silencio durante tanto tiempo. El vídeo se volvió viral de una manera que nunca imaginé. En menos de 24 horas ya había superado el 1.000.000 de visualizaciones. Pero, a diferencia de lo que ocurrió con Isen, la reacción fue completamente diferente. Los comentarios llegaron por miles, de gente que decía que habían llorado viéndolo, que veían en mi historia un reflejo de sus propias madres, tías, abuelas, personas que dijeron que se habían equivocado conmigo y que ahora estaban avergonzadas por haber creído en las palabras de mi hijo. Los periodistas comenzaron a comunicarse conmigo para escuchar la otra versión. Un reportaje televisivo me contó detalladamente mi trayectoria, desde mis años como empleada doméstica hasta mi herencia inesperada y mi reconstrucción. El hashtag Rorum Disculpa Margaret se apoderó de las redes, mientras que los videos de Isen, antes idolatrado, ahora eran invadidos por comentarios que le exigían explicación. Lo llamaban desagradecido y manipulado. Incluso su suegra, a quien le encantaba aparecer junto a él en transmisiones en vivo, como si fuera una mártir de la familia, desapareció de las redes sociales. Y él, bueno, intentó contraatacar, por supuesto. Dijo que todo fue una trampa, que yo era fría y calculadora, pero la evidencia estaba allí. Y cuando la verdad sale a la luz claramente, no hay narrativa emocional que pueda perdurar mucho tiempo. Por primera vez en muchos años, me sentí como si no fuera invisible, que mi dolor importaba, que alguien me estaba escuchando y creyendo en mí. Pero más que eso, sentí que había ganado de una manera que no podía medirse en dinero o mansión. Había ganado simplemente porque había contado mi historia con la cabeza en alto y sin tener que destruir a nadie en el proceso. La verdad a veces lleva tiempo, pero cuando llegas, ella no tiene por qué gritar. Ella se impone. Después de tantos años viviendo para los demás, finalmente comencé a vivir para mí. Y no hablo solo de cosas materiales, aunque sí las disfruté. Hice viajes que siempre soñé, aprendí a conducir a los 58 años, compré mi primer auto, obtuve un pasaporte. Pero lo más valioso fue descubrir quién era yo fuera de las etiquetas. Por primera vez, ella no era la madre de Isen, ni la doncella de la familia Lancaster, ni la viuda sufriente. Yo era Margaret Turner, y eso fue suficiente. Volví a estudiar piano con un profesor particular, y cuando volví a tocar una sonata que aprendí en la adolescencia, lloré como un niño. No era solo música. Era una parte de mí que había enterrado para poder sobrevivir. También comencé a escribir, a anotar recuerdos, a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Descubrí que me gustaba hablar, contar historias, compartir aprendizaje. Recibí invitaciones para participar en grupos de discusión, para dar entrevistas sobre superación, adopción, envejecimiento. La gente que nunca me había conocido en persona dijo que se sentían inspirados por mí. Esto me desconcertó, pero también me fortaleció, porque en el fondo sabía que hacía mucho tiempo que me estaba menospreciando. Acepté migajas, acepté faltas de respeto, acepté el silencio. Y ahora, entender que tenía voz, que tenía valor, sin necesidad de gritar ni de mostrarle nada a nadie, ese fue el verdadero comienzo. No se trataba de demostrarle nada a Isen, Nicole o su suegra. Se trataba de demostrarme a mí mismo que mi historia no terminó en abandono. Apenas comenzaba a contarse la verdad. Lo que más me sorprendió de este nuevo capítulo de mi vida fue darme cuenta de que no estaba solo. Comenzaron a llegar mensajes de mujeres de todo Brasil e incluso del extranjero. Madres que fueron abandonadas por sus hijos, señoras que trabajaron toda su vida como empleadas domésticas y nunca fueron vistas como personas, abuelas que criaron solas a sus nietos y luego fueron tratadas como una carga. Leí cada uno con un nudo en la garganta. Eran voces como la mía, silenciadas durante décadas, que ahora encontraban el coraje para hablar. Algunos me escribieron solo para darme las gracias. Otros querían contarme sus historias. Otros me pidieron consejo. Una mujer del BDCC interior de Minas me escribió diciendo:
Doña Margarita, usted me devolvió las ganas de levantarme de la cama y me golpeó como un puñetazo y un abrazo al mismo tiempo. Comencé a responderlas una por una y me di cuenta de que lo que teníamos en común no era solo era la capacidad de soportar. Así que creé un grupo en línea solo para estas mujeres. Nos reunimos prácticamente todas las semanas. No es nada formal, pero es poderoso. Allí nadie es invisible. Cada historia tiene espacio. Cada lágrima es bienvenida. Cada logro es celebrado. Compartimos de todo, desde recetas hasta documentos útiles para la jubilación, defensa de derechos y cualquier cosa que pueda ayudarnos mutuamente. Nunca imaginé que después de tanto tiempo sintiéndome fuera de lugar, encontraría a mi tribu, mujeres que como yo, fuimos heridas, olvidadas, pero que ahora nos levantamos juntos. Y fue allí, en ese grupo, donde me di cuenta de que mi historia no era solo una excepción. Fue un retrato de una realidad que hay que ver. Y ese dolor, al compartirlo, se convierte en fortaleza. El reencuentro con Aysen ocurrió de forma inesperada. Salía de una entrevista para un canal independiente, donde hablaba sobre el envejecimiento y la dignidad, cuando vi esa figura parada al otro lado de la calle. Era él, más delgado, con la mirada baja, el cuerpo tenso como si estuviera esperando ser atacado. Se acercó lentamente, como si pisara un cristal roto, y yo me quedé allí. No porque tuviera miedo, porque algo dentro de mí me decía que necesitaba escuchar. Simplemente escuché. Vi que su vida se convirtió en un caos, que perdió contratos, amigos, credibilidad, que Nicole lo dejó, que su madre le echaba la culpa de todo, que se había equivocado. Muy. Y por primera vez en años, no usó ese tono de víctima. Él simplemente parecía cansado. Ya lo oí. No lo abracé, no lloré, no di un discurso. Simplemente dijo: tú tomaste tus decisiones, Aysen, y yo tomé las mías. Espero que encuentres la manera de reconstruirte como yo lo hice. Intentó preguntarme si todavía tiempo. Un día sería capaz de perdonar. Y respondí con toda la sinceridad que llevo. Ya no guardo rencor, pero tampoco volveré atrás. Bajó la cabeza, como si comprendiera que no hay atajos para el verdadero perdón. Y se fue. No hubo gritos ni reconciliación de telenovela. Fue simplemente un punto final. O tal vez una coma, si un día la vida decide reescribir esa parte de la historia. Pero en ese momento sentí algo que no había sentido en años. Ligereza, como si finalmente hubiera devuelto ese peso a su duda. Y me fui de allí en silencio, sin necesidad de demostrar nada más. Me llevó un tiempo comprender que gran parte del dolor que cargué durante tantos años no provenía solo de lo que me hicieron, sino de lo que esperaba a cambio. Esperaba que un día lo reconociera todo, que me dijera gracias, que me mirara con el mismo amor que yo derramé sin medida. Y cuando eso no llegó, ni siquiera abrazo sincero, ni siquiera un mínimo gesto de gratitud, me destruyó por dentro. Pero necesité perderlo todo para entender que la verdadera libertad no es ser amado. Ya no es depender de eso para saber quién eres. No soy menos madre por haber sido rechazada. No soy menos valioso porque fui humillado. Y lo más importante, ya no necesito la validación de nadie para ocupar mi lugar en el mundo. Cuando dejé de intentar arreglar lo que estaba fuera de mi alcance, comencé a arreglar lo que está dentro, mi corazón, mis límites, mi silencio. Aprendí a decir no sin culpa, a elegir a quién dejo entrar en mi vida. Y eso lo cambió todo. No sucedió de la noche a la mañana, ni con frases de autoayuda ya preparadas. Fue con el tiempo, con errores, con lágrimas escondidas en la almohada. Pero era real. Hoy me miro al espejo y veo a una mujer que resistió, que sobrevivió al abandono, a la ingratitud, a los prejuicios, y aún así eligió vivir con dignidad. No quiero venganza, ni ser el centro de atención. Quiero, y eso nadie me lo puede. Hoy mi rutina es sencilla, pero llena de significado. Me despierto temprano y tomo mi café en silencio en el jardín trasero de la casa, el que diseñé yo misma con un paisajista
que respetó cada detalle que le pedí. Elegí plantas que florecen en diferentes épocas porque aprendí que la belleza viene en flor. A última hora de la mañana estudio piano. Volví a jugar con disciplina, no para impresionar a nadie, sino porque ahí estoy. A veces horas allí, con las ventanas abiertas, dejando que la música llene la... Ya no hay más gritos, ni exigencias, ni portales, solo sonido y aire libre. Por la tarde tomo clases de historia del arte, algo con lo que siempre he soñado. Por la noche, miro mis películas antiguas, escribo cartas que nunca envío o simplemente me siento en el porche y miro el cielo. No es una vida de ostentación, a pesar de las posesiones, es una vida de presencia, de poder decidir qué me alimenta, emocional, espiritualmente. Tengo nuevos amigos que me respetan no por mi dinero, sino por mi historia, y algunos viejos que volvieron cuando se dieron cuenta de quién soy realmente. No guardo rencor, guardo recuerdos, pero ya no son ellos los que me definen. Me defino por ser después de la tormenta. Y si hoy tengo paz, es porque la pagué cara y volvería a pagar. Querido nombre, mientras escribo esto, no espero que lo leas. Esta carta es para mí, para ayudar a cerrar un ciclo que ha abierto durante tantos años. A veces me encuentro recordándote cuando tus ojos eran pequeños faros de esperanza, ese mismo niño que devoraba con avidez un trozo de pastel simple, como si fuera un festín. He pensado muchas veces en lo diferente que sería la vida si hubieras elegido reconocer todo el sacrificio. Llegué a creer, en ciertos días oscuros, que si lloraba lo suficiente, si rogaba más fuerte, tal vez volverías a amarme como yo necesito. Pero hoy sé que la dedicación de una madre no es moneda de cambio y que el amor no se compra con lágrimas. No escribo para acusar, te escribo para agradecerte por mostrarme mis propios límites, por enseñarme que no necesito que me utilicen para validar el valor de otra persona. Gracias por obligarme a descubrir quién soy realmente cuando fui abandonado. Gracias por alejarme de tu pequeño mundo y darme espacio para volar en un universo más grande, el mío. No te guardo rencor, solo entiendo que tenemos diferentes viajes. El tuyo continúa en un intento de encontrar algo que quizá nunca hayas sentido. El significado de pertenecer sin pedir permiso. La mía, afortunadamente, encontró el camino hacia la libertad, la dignidad y la paz que siempre quise para los dos. Pero eso solo se produjo después de que... No te guardo rencor, pero extraño la esperanza que una vez llenó mis ojos llorosos cuando te miré. Espero que donde quiera que estés, puedas aprender esta lección también. Y si un día volvemos a cruzar, tal vez nos veamos como dos personas que tuvieron que perderse para poder reencontrar. Con todo lo que soy, Margaret, la noche de mi 60º cumpleaños, hice algo que nunca imaginé posible. Me celebré a mí misma. No hubo gran fiesta, ni invitaciones formales, ni mesas lujosas para impresionar. Era algo pequeño, pero lleno de significado. Solo invité a personas que conocen mi historia, no a quienes la han escuchado superficialmente o la han juzgado por los títulos. Tuvimos una cena sencilla, con platos que me encantaban de niña, música clásica de fondo y flores blancas por toda la... Cuando me senté al piano, todos guardaron silencio y toqué una pieza que solía tararear mi madre biológica, una mujer que conocía solo en fragmentos de memoria, pero a quien, en el fondo, siempre quise. Eso fue más que una presentación. Fue un abrazo de todas las versiones de mí. La niña que soñaba con ser vista, la mujer que limpiaba casas sin ser notada, la madre que hasta que dolía, la rechazada, la sobreviviente, la heredera improbable, la mujer que renació. Tras la última nota, hubo un silencio, seguido de un aplauso que no buscaba la vanidad, sino la compasión. Allí nadie necesitaba fingir. Allí nadie me veía como una figura triste ni como un millonario excéntrico. Me vieron como... Y fue en ese momento que me di cuenta. No es el dinero lo que cambia tu vida. Es el coraje de verse a uno mismo con claridad, de no dejarse definir por una etiqueta, pérdida, una ingratitud. Yo era Margaret Thomas, y esa noche
Por primera vez, fui exactamente quien quería ser. Para mí y para todas las Margarets que el mundo había intentado silenciar. Unos días después de mi cumpleaños, fui sola al cementerio donde descansa la señora Eleanor, la mujer que sin prometerme nunca nada, me lo dio todo. Llevé conmigo un ramo de lavanda fresca, tal como a ella le gustaba, y una carta escrita a mano, que dejé cuidadosamente doblada entre las... Me senté al lado de la sencilla tumba de mármol y permanecí en silencio durante un largo... Yo no lloré. Por primera vez no hubo dolor al recordar, solo gratitud. Pensé en cuántas mañanas me ofreció café y consejos, cuántas veces me vio cansada y aún así me trató con dignidad. Ella nunca necesitó verme como un igual para tratarme como un ser humano. Y eso es lo que me sostiene. El legado que me dejó fue inmenso, sí, pero más valioso que el dinero fue el ejemplo. Y me prometí a mí mismo, allí, delante de su nombre grabado, que utilizaría esa fortuna con justicia. Creé un fondo para trabajadoras domésticas que lo perdieron todo después de años de trabajo invisible. Invierto en la educación de niñas huérfanas como yo lo fui una vez. Y dirijo un refugio donde mujeres mayores como yo podemos empezar de nuevo con dignidad. Todo esto lo hice sin titulares, solo con la certeza de que, cuando alguien realmente nos tiende la mano, la mejor respuesta es extender. Cuando me puse pie, sopló una ligera brisa y las lavandas se balancearon como para decirme que ella lo aprobaba. Salí de allí y esa tarde entendí que algunos legados no se miden por lo que se deja en un testamento, sino por lo que se enciende en el alma de quienes. Fue una tarde, mientras regresaba de la panadería, algo que todavía hago porque me gusta ver gente real, oír conversaciones cruzadas, sentir el mundo palpitar, que vi a una mujer sentada en un banco de la... Debía de tener 50 y tantos años, el pelo atado con una horquilla torcida, la mirada cansada, vestida con la misma dignidad discreta de quien no tiene mucho pero aún así intenta mantener la cabeza en alto. A su lado, un niño dormía acurrucado, con la cabeza en su regazo y los pies cubiertos de... Esta imagen me llegó al alma. Fue como mirar un espejo viejo, un recuerdo que nunca me había... Isen y yo, años atrás, esperando un autobús tarde en la noche, sin saber si tendríamos un buen... Me acerqué lentamente, como si no quisiera. Me senté en el mismo banco, inicié una conversación como por casualidad, y en pocos minutos ya lo sabía. Ella era una señora de la limpieza, había perdido su trabajo, la habían desalojado junto con su nieto después de que su hija desapareciera en el mar. Dormí en casa de conocidos cuando pude, pero ya estaba cansada de mendigar. Al oír eso me di cuenta de que no era caridad lo que ella necesitaba. Fue una oportunidad. Anoté número en el papel, dejé una tarjeta con el nombre de la institución que fundé y simplemente le dije: ven mañana por la mañana, habla con la directora, dile que te envía Margaret. No dije nada, no quería aplausos, ni lágrimas, ni solo quería que ella sintiera lo que yo sentí una vez cuando alguien me dio una llave, no de una casa, sino de una vida. Me levanté y allí, en ese simple gesto, comprendí que el final de mi historia no se trataba de venganza, ni de victoria, sino de reparación, porque no hay mayor triunfo que devolver al mundo un poco de lo que el mundo una vez nos negó. Hoy, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber adoptado a Isen, mi respuesta es simple: no, porque el amor verdadero no es un intercambio, es una de... Decidí amarlo, y eso no cambia con lo que hizo o dejó de... Él era mi hijo, y yo era su... Hice lo que pude con lo que tenía, di lo mejor de mí, incluso cuando lo único que me quedaba era el silencio. Lo que él decida hacer con ello es asunto suyo. Cumplí mi... Y quizás eso es lo que más paz me da hoy. No fue el dinero lo que me liberó, ni las mansiones, ni los aplausos en las redes. Fue comprender que nunca fui pequeño. La vida intentó hacerme creer que era invisible, desechable, inferior, pero no era así. Siempre he sido fuerte, capaz,
Ya solo me faltaba verlo yo mismo. Y ahora que lo veo nadie me lo podrá. Empecé de nuevo a los 58 años y lo haría todo otra vez si tuviera que hacerlo. Porque no es la edad, ni el pasado, ni el dolor lo que define quién es. Eso es lo que hacemos con todo. Yo fui empleada doméstica, fui madre, fui humillada, fui dejada de lado, pero también fui heredera, empresaria, salvadora de otras mujeres. Y sobre todo, fui alguien que no se dio por ver. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el valor de una persona no está en quién la reconoce, sino en quién se convierte. Incluso, nadie la mira. Y me convertí en alguien de quien estoy orgulloso. Nadie me lo puede quitar.